Pues buenos días, hermanos, que ya son creo que buenas tardes. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 32. Éxodo 12, del 1 al 32. Pues nos vamos de 4 en 4. Comenzamos con Roxana. Éxodo 12, del 1 al 32. Amén. Ya. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán unos según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. En el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el 7º día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Juntad el dintel y los 2 postes de la sangre, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará
Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Cuál sigue? 29. Perdón. Ok. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón con sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas. Vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. ¿Está bien? Llévense también sus ovejas y sus vacas como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Amén. Amén. El jueves me emocioné y ya estaba yo mandando felicitaciones por Pesaj. Pero apenas era el día 10, apenas estaría yo agarrando mi corderito. Hoy es 13 de Nisan. Bueno, todavía no, porque los días, conforme a la costumbre hebrea, se cuentan al ponerse el sol hasta la siguiente puesta del sol. Entonces, hoy al ponerse el sol, entraremos al 13 de Nisan. Y mañana lunes, al ponerse el sol, será el 14 de Nisan, que era de lo que estaba hablando aquí Moisés. Y dijo: guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre, perpetuamente. La palabra que utiliza en hebreo es olam, que habla de eternidad. Y hoy es un buen momento para recordar que la Semana Santa no es una fiesta bíblica, pues no es de las que Dios instituyó e instruyó al pueblo. Caput Magen. El Caput Magen fue porque se cayó el perchero. E instruyó al pueblo que debía celebrar, sino que fue establecida en el 325 después de Cristo por el Concilio de Nicea, al que convocó Constantino. Posteriormente, en una carta dirigida a todos aquellos a lo largo del imperio que no habían asistido al Concilio de Nicea, Constantino les escribió con respecto a la celebración de la Pascua de Resurrección. Parecía algo indigno que en la celebración de esta, la más sagrada de las fiestas, sigamos la práctica de los judíos. No debemos, entonces, tener nada en común con la detestable muchedumbre judía. Es lo más adecuado que todos nos unamos y evitemos participar en una conducta de perjurio como la de los judíos. Obviamente Constantino en su vida leyó la Biblia. Y así fue como dicho concilio, el de Nicea, al tratar de eliminar el trasfondo judío y el significado de la fiesta, estableció que debía celebrarse conforme a las siguientes normas. Debe celebrarse en domingo. Nunca debe coincidir con la Pascua judía, con Pesaj, que se celebra independientemente del día de la semana. Y, como les decía, este año va a ser mañana al ponerse el sol. Los cristianos no deben celebrar la Pascua 2 veces en el mismo año. El año nuevo empezaba en el equinoccio primaveral, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio vernal.
es decir, antes de la entrada del sol en Aries. La fecha debía calcularse en Alejandría, la que la comunicaba a Roma, para que ésta, a su vez, la difundiera al resto de la cristiandad. Con Dionisio el Exiguo, el 525 después de Cristo, se unificó el cálculo de la Pascua cristiana y se introdujo un error de 4 años en el calendario actual. Entre los judíos, a Pesach se le conoce como la fiesta de la libertad, pues conmemora la salida de Egipto tras varios años de esclavitud del pueblo. Vean Génesis 15:13. Amén. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Amén. Éxodo 12:40. Amén. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Hechos 7:6. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Amén. Entonces, 400 o 430. Bueno, el Señor dijo 400. Y mi suposición es que la ayudadita de Moisés fueron esos 30 años más. Hasta el día de hoy, sus lecciones de lucha e identidad continúan formando las bases de la conciencia judía, por lo que también es considerada como el nacimiento del pueblo judío. Es una festividad que en la diáspora dura 8 días, mientras que en Eretz Israel, en la tierra de Israel, dura 7 días. Pesaj proviene de la palabra pasaj. Y pasaj significa brincar, saltar encima o librar, y deriva del hecho que durante la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, Dios pasó sobre las casas judías sin herir a los primogénitos, tanto de animales como de humanos. La festividad está marcada por la celebración que sigue un orden detallado, el Seder, diseñado para entregar a cada judío la experiencia de pasar de la esclavitud a la libertad, tal y como está registrado en la Hagadá, es decir, el relato. Durante la celebración se relata la historia del Éxodo, se enumeran las 10 plagas y se comen los símbolos de la esclavitud y de la libertad. En Pesaj se trata de desarrollar una relación amorosa con Dios, demostrándole gratitud. La Hagadá destaca todos los detalles del Éxodo para agradecer a Dios por su benevolencia. Pesaj es una fiesta bíblica que Jesús celebró en la llamada Última Cena. Asimismo, es una fiesta en la que se espera que los niños participen y que hagan muchas preguntas. ¿Qué responder cuando te pregunten? Y no nada más los niños. ¿Por qué hay cristianos perseguidos? Juan 15, 18 al 21. Amén. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Amén. Y aquí donde dice, si el mundo los aborrece, es el mismo verbo que estuvimos discutiendo de que si no aborreces a tu padre, a tu madre,
es miseo. Amar menos, literalmente es aborrecer, desagradar fuertemente, con la implicación de aversión y hostilidad, odiar. Y donde dice el mundo amaría, utiliza el verbo fileo. Amar es un amor básico. Semánticamente favorece un afecto basado en la asociación interpersonal. Puede ser gustar, tener gusto por algo o disfrutar el hacer algo en particular. Y después dice elegí. Aquí es eklégome, seleccionar. Como cuando vas al súper y dices, no, este jitomate no me lo llevo, este sí. Elegir, preferir en lugar de otra opción, escoger, hacer una elección especial. Y cuando habla de perseguir, el verbo que usa es dioko, perseguir, seguir con prisa, oprimir y acosar de manera sistemática. Así que no está hablando de una persecución tranquilita. Y la narrativa de la Haggadah comienza con el relato de la esclavitud y la adversidad, no con la redención. Se hace de esta forma como un recordatorio de que incluso en la adversidad, el fracaso o la decepción yacen semillas de esperanza y regeneración. Así que todavía hay esperanza en México. Muy a menudo, nuestro mayor crecimiento no surge de nuestros éxitos, sino de nuestros fracasos y errores. Si somos lo suficientemente valientes y perspicaces para aprender de ellos. Si así lo hacemos, podemos crecer a partir de la adversidad. No es de extrañar que el mayor crecimiento de la Iglesia ha sido en los tiempos en que ha sido perseguida. A raíz de que Constantino oficializó el cristianismo como la religión de su imperio, el sano crecimiento de la fe fue frenado, convirtiéndose en el cumplimiento de ritos, en guardar tradiciones instituidas por los hombres. Más tarde, esa iglesia fundada por el emperador persiguió y en algunos sitios sigue persiguiendo a la iglesia fundada por el Rey de Reyes. Si a eso le sumamos la persecución que a partir del siglo VII se ha tenido en los lugares en que el Islam, mediante la fuerza de la espada, se impuso, o las que regímenes totalitarios como los socialistas y comunistas han tenido buscando erradicar a los seguidores de Cristo, podemos ver que los que profetizan en Occidente, esos falsos profetas del Evangelio de la Prosperidad, pues lo que están profetizando nada tiene que ver con lo que el Salvador nos previno. Ven a Cristo y tus problemas se acabaron. ¿Dónde lees eso en la Biblia? Ven a Cristo y vas a ser rico, vas a ser completamente sano. ¿Dónde lo leíste? Porque no fue en la Biblia. El comer hierbas amargas en la celebración de Pesaj, como nacidos de nuevo, nos muestra la necesidad de reconocer que al ser liberados por Jesús, no se nos ofreció un lecho de rosas, sino una cruz. Mateo 16, 24 al 25. Amén. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Marcos 8, 34 al 35. Amén. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lucas 9,
93. Lucas 9, 23 al 24. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Amén. Así que ser seguidor de Cristo implica que no todo será miel sobre hojuelas. Mateo 10, 37 al 39. Amén. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Romanos 8, 18. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Amén. Entonces, no está hablando de que no vas a sufrir. Sin embargo, no se compara con lo que va a ser la gloria. Así que si alguien te pregunta, ¿por qué hay persecución? Responde, porque así está escrito. También te pueden preguntar, ¿de dónde sacas fuerzas? Según a los Corintios 12, del 1 al 10. Amén. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí, oye en mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esa razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. A Pablo, para que no se le subieran los humos, pues le dieron un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo bofeteara. Dijo, a esos que se suben en un ladrillo y se marean sería buenísimo que les mandaran 2. Cuando Pablo fue confrontado por Cristo en el camino a Damasco, vean Hechos 9, 1 al 2. Hechos 9, ¿verdad? Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Ok, síguete hasta el 6. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor,
Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Amén. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Esto debe haber sido alrededor del 33 después de Cristo. Y Pablo debe haber estado rondando los 30 años de edad. Por otra parte, se estima que, según a los Corintios, le escribió entre el 55 y el 57 después de Cristo. Por lo que la experiencia que narra habría sucedido entre 8 y 10 años después de su conversión. Vean Gálatas 1, 15 al 2:1. Amén. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Amén. Amén. Entonces, esto que Pablo está narrando en 2 Corintios también debe haber sucedido antes de que Bernabé fuese por él a Tarso, que fue por ahí del 46 después de Cristo. Vean Hechos 11, 25 al 26. Al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Entonces, esto que Bernabé fue por Pablo fue aproximadamente en el 46 después de Cristo. Y en el texto de 2 Corintios, queda claro que el tercer cielo y el paraíso se refieren al mismo sitio, lo que nosotros llamamos el cielo. Y que Pablo oyó cosas que no se le permitieron contar. Así que, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Quién sabe? La Biblia no dice. Y Pablo, a diferencia de los charlatanes que hoy presumen y cuentan cosas para afianzar su dominio sobre los analfabetos bíblicos, no, es que descendía a los infiernos. Y oye, los infiernos todavía no entran en operación. Pero en fin, allá los analfabetos que les creen. Pablo llegaba a experimentar visiones especiales, pero no de manera continua. Aunque sí tuvo algunas. Vean Hechos 18:9. ¿Qué? 18:9. 18:9. Yo llamaba en el otro. 18. Amén. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hechos 23:11. Amén. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo:
Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Hechos 27, 23. Amén. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, sí, Pablo tenía unas visiones especiales, pero no era continuamente. Lo que sí tenía claro era que presumir sus experiencias en nada beneficiaba a la iglesia. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Amén. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje se oye, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por las vivencias de una persona. Y cada vez que me dicen, no, es que fulano tiene un testimonio tremendo, y yo digo, generalmente es con alguien que fue sacado de las drogas o del crimen. Pues yo nunca he tenido problemas con las drogas, yo nunca he tenido problemas con el crimen. Para mí eso no es algo así que diga, uy, qué bruto, ¿cómo he tenido que luchar contra eso? Testimonio tremendo es el tuyo. ¿De dónde te rescató el Señor? Porque eso sí era un problema para ti. Pablo no se jactó de sus logros personales, sino de la revelación que Dios hizo de sí mismo por medio de tales experiencias y de la verdad del Evangelio. Y ojo, fueron las limitaciones de Pablo las que conducen a glorificar a Dios. Vean Juan 15:5. Si he sido mi experiencia con Dios, se lo saben de memoria. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer, nada, no pueden hacer nada. Inclusive el aguijón y el mensajero de Satanás mostraron a Pablo que a través de su debilidad el poder de Dios se manifestaba. Algo que debía quedar claro es que a pesar de la fe de Pablo, la respuesta de parte de Dios no fue sanarlo como él pedía, sino hacerle entender que lo único que necesitaba en realidad era la presencia de Dios. Y es lo mismo que pasa cuando oras. La respuesta sí, no o espérate es lo de menos. La oración no tiene poder, pero sí es importante, porque pasas tiempo con Dios. Y lo único que necesitamos es a Dios, sea cual sea su respuesta. En Pesach se consumen en una posición muy cómoda, hasta te acomodas así. 4 copas de vino. Lo que conduce a reconocer que a pesar de las hierbas amargas, la ayuda de Dios es la que libera. Sin embargo, Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Mateo 26:42. Amén. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Marcos 14:36. Amén. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22:42. Amén. 22:42. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Y así como el matzá es partido, si has estado en alguna de nuestras celebraciones de Pesaj en la iglesia, sabes de qué estoy hablando. Si no, voy a hacer una explicación rápida. Yo voy a tener delante de mí
3 piezas de matzá en un pan. La de en medio se parte. La envuelvo con otro paño y sin que se den cuenta, se la doy a alguien para que vaya y la esconda. Bueno, los judíos mesiánicos lo han visto. Los no mesiánicos siguen sin entenderlo. Yo estoy hablando de los mesiánicos que creen que Yeshua es el Mashiach, es el Mesías, no de los que siguen esperando que Él venga. Las 6 piezas de matzá tengo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el Hijo es quebrantado. Y así como estuvo en la tumba, este es escondido. Entonces, así como el matzá es partido, Jesús dio su cuerpo por nosotros. Mateo 26, 26. Amén. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: toman y coman, este es mi cuerpo. Marcos 14, 22. Amén. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Segunda a los Corintios 5, 21. 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Y en qué momento se hizo pecado? En el momento en que dijo: no mi voluntad, sino la tuya. En ese momento asumió ser el pecado, morir por nuestros pecados. A quienes hemos nacido, a pesar de las hierbas amargas, su gracia nos basta. Cualquiera que sea la circunstancia, entiéndelo, su gracia es suficiente. Lo fue ayer, lo es hoy, lo será mañana. El poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Si comparásemos lo que nos roba la paz con lo que tiene que enfrentar la iglesia perseguida, quizás oraríamos más por ellos. Y dejaríamos de ser omisos en obedecer a nuestro Salvador. Invertiríamos en ser testigos, en hacer discípulos, en lugar de celebrar aniversarios. Hechos 1, del 7 al 8. Amén. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Y mi otra cita favorita, Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad es dada en la tierra y en el cielo. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré contigo hasta el día. Enseñándoles Enseñándoles a guardar todo lo que me enseñándoles a guardar todo lo que les enseño, mi palabra, lo que les enseño. Y recuerden, No yo me lo estoy aprendo con bien. ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El comienzo. Entonces, ser testigos, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que nos ha mandado. Esa fue nuestra orden. Si estás haciendo cualquier otra cosa, eso no fue lo que nos ordenaron. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Eso lo escribió Pedro en su primera epístola, capítulo 1, del 3 al 5. Así que si alguien te pregunta,
¿de dónde sacas fuerzas? Responde, de Dios mi Salvador. Otra pregunta, ¿por qué crees? Marcos 16, del 9 al 11. Amén. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Amén. Entonces resucitó. Anistimi, levantarse, surgir, resucitar. Y no le creyeron, fue apisteo, no creer que algo sea verdad, no confiar, no creer, ser descreído, ser incrédulo. Bueno, hay quienes no creen que Jesús haya resucitado. Y en un empeño humano de explicar todo en términos de causas naturales y causas naturales solamente, insisten en que no es posible. Sin embargo, hay algunos puntos que no pueden ser pasados por alto. Hay un libro que se llama El caso de Cristo, y si no me equivoco es de Streber. Lee Strobel, ajá. De hecho hubo una película. Y puntos que resalta es el testimonio de testigos oculares, quienes gustosa y resueltamente soportaron torturas y la muerte misma. Acuérdate de todos los cristianos que murieron por las bestias del Coliseo Romano, de todos los que crucificaron y les prendieron fuego para alumbrar los jardines de César. Entonces estos fueron gustosos a la muerte. De ahí viene nuestra palabra mártir. Mártir significa en griego ser testigo. Ha llegado a tener el significado que hoy entendemos por todos estos que murieron de esa manera. Porque no estuvieron dispuestos a repudiar su testimonio. A ver, dime, ¿por qué conscientemente se aferrarían a una mentira sin validez alguna? Al grado de enfrentar persecución, prisiones, tortura y muerte. Que a mí no me suena lógico. Entre dichos testigos estaban los apóstoles, los que después de la crucifixión, temiendo por sus vidas, se escondieron. Sin embargo, después de la resurrección, a pesar de que la persecución seguía siendo intensa, salieron a proclamar con valentía la resurrección. Ciertamente no había dinero de por medio, no había una ganancia financiera. Eso no era lo que les motivaba. ¿Qué podían ganar por predicar la resurrección? Iban a perder sus vidas. Pablo, después de ser un perseguidor despiadado de la iglesia, tras su encuentro con el Cristo resucitado, sufrió un inmediato y drástico cambio que lo llevó de una vida cómoda y de ser el posible sucesor de Gamaliel, que hasta el día de hoy sigue siendo reconocido como uno de los grandes rabinos del judaísmo, a sufrir pobreza, persecuciones, golpes, prisiones y su ejecución, solo por predicar la resurrección de Cristo. Otro punto, la tumba vacía, a la que se le han dado al menos 3 explicaciones. Los discípulos robaron el cuerpo. Ese chisme lo inventaron los del Sanedrín desde el primer siglo. Si así hubiese sido, los discípulos habrían sabido que la resurrección era un fraude y no hubieran estado tan gustosos de sufrir y morir por ello. Todos los que profesaron ser testigos oculares de la resurrección habrían estado conscientes de que ellos realmente no vieron a Cristo y por tanto habrían mentido. De nuevo, ¿perder la vida por una mentira?
Con tanto conspirador involucrado, al llegar al sufrimiento propio o de alguien cercano, no habría faltado quien confesase para terminar con este. Vamos a que ver cuando agarran a alguien que cometió un delito, te rebajo la pena. No, es que fulano, sutano, mengano hicieron esto. Algunos han sugerido que Cristo simuló su muerte y más tarde escapó de la tumba. ¡Qué formidable tontería! Conforme al testimonio de testigos oculares y las prácticas romanas, Cristo fue golpeado, torturado, azotado y atravesado con una lanza. Mel Gibson te lo puso en La Pasión. Exageró un poco en cuanto a la sangre, pero lo demás es cierto. Sufrió heridas internas, una pérdida masiva de sangre, asfixia. El crucificado se muere porque ya no puede respirar. Por eso a los 2 ladrones les rompieron las rodillas, para que ya no pudieran respirar y murieran por asfixia. Su corazón fue traspasado por una lanza. ¿Cómo podría haber sobrevivido a tal suplicio? Simular su muerte, permanecer en una tumba del viernes al domingo sin atención médica, comida o agua, para entonces quitar una enorme y pesada piedra con la que estaba sellada la tumba y escapar sin dejar un rastro de sangre. Convencer a cientos de testigos oculares de encontrarse con buena salud, porque Él resucitó de la muerte, para luego desaparecer sin dejar rastro. Tal suposición es ridícula, por decirlo menos. Otro punto, la característica de los primeros testigos oculares, mujeres, quienes no olvidemos eran severamente discriminadas y su testimonio era considerado como insustancial e inadmisible. Dado este hecho, es muy poco probable que cualquier forjador de un engaño en la Judea del primer siglo hubiera elegido a mujeres como sus principales testigos. Si los discípulos varones que declararon haber visto a Jesús resucitado estuvieron mintiendo y la resurrección fue una estafa, ¿por qué habrían elegido a los testigos más indignos de confianza y dañinos que pudieron encontrar? El hecho de que las mujeres fueron las primeras o los primeros testigos de la tumba vacía demuestra que los escritores de los evangelios registraron fielmente lo que sucedió. Y ojo, estaban poniendo algo que pues era vergonzoso. Decir que mi testigo es una mujer cuando a las mujeres no las pelan. Si hoy se quejan, no, hombre, imagínate si hubieras vivido en el primer siglo. El cristianismo ha hecho maravillas por las mujeres, aunque no lo entiendan. Y las que no me crean, váyanse a vivir en un país musulmán. En Pesaj, el aficomen, así se llama la parte que se rompe y se oculta. Hay un momento en que alguien lo va a buscar. Bueno, los niños lo van a buscar, esa es la idea. Y a quien lo encuentra, se le da un premio. Para los judíos, este representa la liberación del exilio egipcio. Sin embargo, reconocen ellos que tal redención no fue completa, pues siguen esperando la redención final con la venida del Mashiach, del Mesías. Para quienes tenemos una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, significa que hemos sido redimidos totalmente por el sacrificio vicario de Cristo en el Calvario. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación
vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido, entiéndase muerto en Cristo, han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo se ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Eso viene en 1 Corintios 15, 14 al 22. Así que si alguien te pregunta, ¿por qué crees? Responde, porque Cristo resucitó. Ya te di argumentos para que se los expliques. La conclusión es otra pregunta. ¿Por qué compartes el Evangelio? Es el único que sabes hablar. Mateo 24, del 3 al 14. Sí. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Bueno, hay quienes creen que pueden deducir por las señales que Jesús indicó en eso que se conoce como el pequeño Apocalipsis o el Apocalipsis de Mateo, cuándo será la segunda venida, convirtiéndose en expertos sobre el Apocalipsis. Y como se les dijo a los fariseos, cuelen el mosquito, pero se tragan el camello. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Somos 7 mil millones de personas en el mundo. 2.000 millones nunca han oído el evangelio. Hay de ustedes que pretenden saber lo que ni los ángeles conocen. Hay de ustedes que en lugar de obedecer y hacer discípulos hasta el último de la tierra, invierten su tiempo en estudios que no conducen a edificar el cuerpo de Cristo y o extender su reino. Mateo 24, 36. Amén. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13, 32. Amén. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, ojo, el momento en que Jesús estaba diciendo esto, se había despojado de sus atributos divinos. Estaba viviendo como uno más de nosotros. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Por supuesto que sabe cuándo va a regresar.
Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte. Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. Según a los Corintios 4, del 5 al 18. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la celebración de Pesaj, se manda a un niño a la puerta, al más pequeño, a ver si Elías ha vuelto. Pero Jesús dijo que ya lo había hecho y señaló a Juan el Bautista. Mateo 11, 13 al 14. Amén. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Amén. Así que quienes hemos dejado atrás las sombras del Antiguo Testamento, los judaizantes no lo han querido hacer, y estamos en la luz del Nuevo Testamento, 1 de Pedro 2:9. Amén. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, los que hemos nacido de nuevo, los que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, en lugar de hacer como hacen los judíos cada Pesaj, de desearse que el próximo año la celebración sea en Jerusalén, lo podemos hacer deseándonos que sea en la nueva Jerusalén, no la de Guadalajara, porque es otra falsificación. Apocalipsis 21, del 1 al 8.
Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces, el próximo año, en la Nueva Jerusalén. Y aquí un breviario cultural. Si tú no conoces el alfabeto, y estoy hablando del alfabeto, no del abecedario, porque nosotros tenemos abecedario, no tenemos un alfabeto. Es A, B, C, D, E, y así te sigues hasta la Z. Bueno, el alfabeto es el que usaban los griegos. Alfa, beta, gamma, delta, y te sigues así hasta la omega. Por eso, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero realmente, Jesús debe haber dicho: yo soy el Aleph Taf, que son la primera y la última letra del Aleph Bet, porque los judíos tampoco tienen alfabeto. Tienen un Aleph Bet, Gimel, Dalet, y ahí te sigues hasta llegar a Taf. Cerramos esa ventana. Sabemos que habrá persecución, porque está escrito. Pero Cristo es mi Salvador. ¿Lo es tuyo? Y porque Él resucitó, se me ha ordenado ser su testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se me ha ordenado hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de enseñarles a obedecer los mandatos que Cristo nos dio. ¿Por qué obedezco? Porque no solo es mi Salvador, es mi Señor. ¿Es tu Señor? ¿Lo estás obedeciendo? Si alguien te pregunta, ¿por qué predicas el Evangelio? La respuesta es: porque quiero oír: buen siervo y fiel. Amén. Señor, pues te damos gracias porque tú estuviste dispuesto a dejar tu trono de gloria para venir a rescatarnos. Porque estuviste dispuesto a no usar tus atributos divinos y vivir como uno más de nosotros, para mostrarnos cómo ser el ser humano que tú siempre has querido que seamos. Uno que mantiene una relación estrecha, cercana, íntima de amor contigo, cada día. Gracias porque cuando pudiste haber dicho: no me bebo la copa de la ira, dijiste: no mi voluntad, sino la del Padre. Gracias porque la resurrección demuestra que todo lo que prometiste es verdad. Y que lo que aún no hemos visto, tarde que temprano lo veremos. Y sabemos que fuiste a preparar un lugar para nosotros, para que donde tú estás, nosotros también estemos. Gracias por la eternidad a tu lado que nos tienes prometida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues, amigos, hermanos de internet, por adelantado, como día y medio, Chag Pesach Sameach. Feliz fiesta de Pascua. Esa sí es la bíblica.
Y si el Señor nos dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Shalom, shalom.